Primer ejercicio. El primer ejercicio que voy a hacer de funciones logarítmicas exponenciales dice lo siguiente. Sea f de x una función de 5 más logaritmo natural de 5x menos 2, 5x menos 2, y f de menos 1, la inversa de f, calcular f de menos 1 y dar su imagen. Bien. ¿Por qué les pongo este ejercicio? Bueno, por lo siguiente, ¿sí? En el video teoría yo les expliqué todas las operaciones básicas de logaritmos, les di las características de las funciones logarítmicas, las características de las funciones exponenciales, ¿está? Hablé de dominio, los gráficos, las asíntotas, todo muy lindo, ¿sí? Pero les dije también que para las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales podríamos aplicarlo de la inversa. De hecho, el cálculo de la inversa lo podemos hacer con cualquier función. A ver, yo cuando expliqué en el video de teoría inversa, apliqué el cálculo de la inversa para una función racional. Pero eso no significa que solamente se pueda hacer la inversa de una racional. De hecho, en el parcial suelen pedir la inversa de una logarítmica o la inversa de una exponencial. ¿Está? Pregunta, y esto sí está en el video teórico. Si yo tengo una función de este estilo, que me imagino se dan cuenta que es una función logarítmica, porque está en el argumento de un logaritmo. Si tengo una función logarítmica, al calcular la inversa, que es lo que me están pidiendo, ¿qué tipo de función voy a encontrar? La inversa de esta función, ¿de qué tipo va a ser? Exponencial, exactamente. Y si yo tuviera una exponencial, la inversa sería el logaritmo. ¿Sí? Porque justamente la función exponencial es la inversa de la logarítmica y la logarítmica es la inversa de la inversa. ¿Está? Bien. ¿Hicimos alguno para calcular la inversa? No, no hicimos, pero lo vamos a hacer acá. A ver, mi función f es 5 más el logaritmo natural de 5x menos. ¿Estamos? Bien. Quiero calcular la inversa, entonces vamos a escribir que f de x es y es igual a 5 más el logaritmo natural de 5x menos 2. Por ahí, hasta el momento todo bien, ¿no? O sea, solamente puse. Primer paso. ¿Qué es lo primero que hacíamos? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hacíamos a la hora de buscar la inversa? Había que hacer un trueque ahí, ¿no? ¿Qué cambiábamos? ¿Qué hacíamos? X en Y. Claro, intercambiamos X con Y. O sea, donde dice Y, le pongo X. Y donde dice X, le pongo Y. Y ahí ya está. ¿Ven? Donde dice Y le pongo X, donde dice X le pongo Y. Bueno, perfecto. Ahí ya está. Y ahora, ¿qué hacemos? Reemplazar. Claro. Y ahora, después de reemplazar, después de hacer esto, después de intercambiar X con Y, ¿qué tenía que hacer? Ese es el primer paso, ¿eh? El primer paso para hallar una inversa es intercambiar X con Y, ¿ven? Donde decía Y puse X, donde dice X pongo Y. Y ahora, separamos la. Bien, despejo, eso, despejo Y. O sea, una vez que yo intercambio Y con X y con Y, ahora mi objetivo es despejar Y. Quiero despejar Y de acá. ¿Está? ¿Cómo voy a dejar sola? Bueno, esto va a ser un poquito más complejo, pero en definitiva tengo que despejar. Entonces, lo primero que voy a hacer es que este 5 que está sumando, lo voy a pasar restando. Entonces me queda X menos 5 igual al logaritmo natural de 5y menos 2. Y acá viene algo difícil, ¿eh? Acá viene algo difícil, ¿sí? Igual se lo voy a preguntar. Es difícil, pero creo que me lo podría llegar a decir. ¿Qué tengo que usar ahí? Porque ahora ya no es que puedo pasar algo más, multiplicando, restando, sumando, nada de eso. Ahora me queda que esta expresión de acá, x menos 5, es igual a un logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar? Ahí me están diciendo poner logaritmos en ambos lados. No, eso lo vamos a hacer cuando hagamos lo contrario, cuando pasemos de una exponencial a una logaritmo. Pero en este caso, nosotros tenemos que aplicar algo clave, que es la definición del logaritmo. ¿Sí? La definición del logaritmo. ¿Cuál es la definición del logaritmo?
A ver, yo se los hago más o menos por el aire. La elevado al es el eso quiero que me digan ustedes, por favor. La, ¿cómo es la definición? Sí, Maggie, va, por lo menos yo en la compu lo veo bien. Cuando yo en mi compu lo veo bien es que a mí, claro, es mi internet. Entonces debe ser mi internet. Claro, base elevado al resultado. Eso va por ahí. La base elevado al resultado es igual al argumento. La base elevado al resultado es igual al argumento. Elevado al resultado es igual al argumento. Grábenselo. Esa es la definición del logaritmo. La base elevado al resultado es igual al argumento. Pregunta, ¿cuánto vale la base acá? ¿Cuánto vale? No. Sería si yo tengo de ahí la base es 10. Pero acá no dice log, dice ln. Logaritmo natural, logaritmo neperiano. Cuando tengo el logaritmo natural, ¿cómo es? Perfecto, perfecto. Entonces la base es Entonces pongo que es la base, elevado al resultado. ¿Quién es el resultado? ¿Quién es el resultado? X menos 5, perfecto. La base elevado a X menos 5 es igual a el argumento. ¿Y el argumento quién es? Y el argumento tiene que ser 5i menos 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que es 5i menos 2? Bien. Ahora estamos un poco mejor. Además, fíjense que por haber hecho eso, ¿ahora qué me quedó del otro lado? ¿Qué pinta está teniendo esto? ¿Pinta a qué función? ¿A qué se parece? ¿Una función de qué tipo? He elevado a algo que tiene grado exponencial, o sea que vengo bien, ¿sí? Bueno, sigo. Van a ver que esto no es muy complejo. ¿Qué hago ahora? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Me queda e a la x menos 5. Este 2 que está restando lo voy a pasar sumando. Y esto me queda 5i. Y finalmente, ¿qué hago? Ahora el logaritmo no, ¿eh? No tengo que aplicar el logaritmo. ¿Qué hago? Es más simple. Yo quiero despejar ahí. Y está siendo multiplicada por un 5. Entonces, ¿ese 5 qué hace? Pasa dividiendo. Pasa dividiendo. Me queda ahí igual a e a la x menos 5 más 2, todo dividido por 5. ¿Está? Y ahí me quedó. Claro, es que yo no quiero bajar eso. O sea, lo que me estás diciendo está bien. Aplico el logaritmo, como dice en el video, aplico el logaritmo para bajar el exponente. Yo no quiero hacer eso. Yo debería hacer eso si yo quiero que eso deje de estar en el exponente. Pero justamente eso es de lo que llegué. A una función con x en el exponente. Y está bien que x esté en el exponente. ¿Por qué? Y porque si tengo una logarítmica y busco la inversa es exponencial. Entonces, x no es que puede estar, tiene que estar en el exponente. ¿Sí? Tiene que estar en este caso en el exponente. ¿Estamos? No, no pasa nada, Juli, es el primero que hacemos, obvio. Bueno, igual lo que voy a hacer es una pequeña cosa con este 5 de acá, ¿sí? Lo voy a distribuir, porque claro, está dividido, es un denominador común. Entonces puedo poner un quinto de a la x menos 5 más 2 quintos. Lo puedo poner así. Y esto es la función inversa, f a la menos 1 de x. O sea, ya está. Este tiene que ser mi resultado. Ya encontré mi función inversa. ¿Alguna duda de esto? Dato de color es el parcial Q, ¿eh? ¿Está? ¿Alguna duda de esto? No. No. Bien. No, bien. Perfecto. A ver. ¿Qué onda? ¿Les pareció muy difícil? Repasamos básicamente la clave estuvo acá. ¿Sí? Cuando yo empecé a hacer mi paso número 2, empecé con el objetivo de despejar y la clave está acá. Acá se aplicó qué cosa. Acá se aplicó la definición del logaritmo. Entonces, anoten esto que les va a servir. ¿Sí? Cuando yo tengo una función logaritmo y quiero calcular su inversa, dos cosas. Su inversa va a ser una exponencial. Entonces, en todo el paso a paso, en algún momento vamos a tener
tener que usar la definición del logaritmo. Entonces, si estoy calculando la inversa de una logarítmica, quiero llegar a una exponencial. En el camino, sí o sí, van a tener que usar la definición del logaritmo. Ahora, cuando sea al revés, cuando ustedes vengan de una exponencial y quieran ir a una inversa, a la inversa que va a ser la logarítmica, ahí van a tener que aplicar esa historia de los logaritmos a ambos lados. Pero cuando ustedes van de una logarítmica a una exponencial, aplican la definición del logaritmo. Tampoco es que lo tienen que saber de memoria, porque cuando llegan acá ustedes deberían darse cuenta que hay que aplicar la definición del logaritmo, pero es algo difícil. ¿Está? Bien. Maggie me dice, ni ahí hacía eso de 1 sobre 5. Bueno, igual si no lo hacías, vos dejabas que era esto, está bien igual. No está mal. O sea, no es que lo tenés que hacer sí o sí. Yo lo hago ¿para qué? Para que me quede un poquito más lindo, un poco más claro y darme cuenta cuál es el término independiente. ¿Por qué? Y porque en una función exponencial el término independiente es clave. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué, porque todavía sigue. A ver, Mazo me mareo un poco. ¿En qué te mareas? Decime en dónde te mareas. O sea, qué parte de lo que expliqué, lo que más o menos te mareó, así pongo foco en eso. Van a ver que si hacen dos de estos, se convierte en algo muy mecánico. Muy, muy mecánico, les aseguro. ¿Sí? A ver, puse la función logarítmica, puse i, obviamente. Primer paso para hallar una función inversa, que es lo que me piden. Donde dice i, pongo i. Y donde dice x, pongo y. ¿Y después qué hago? Y bueno, después trato de ponerme a despejar i. El 5 lo pasé restando. Y una vez que me quedó el logaritmo solito en este lado, aplico la definición del logaritmo. Apliqué la definición del logaritmo. La base e elevado al resultado es igual al argumento. Y después me quedan dos pasos muy fáciles que son pasar el 2 sumando y el 5 dividiendo. Bueno, ese avísame, porfa. ¿Vale? Avísame qué es lo que te marea. Sí, ahí lo voy a explicar un poco por arriba, pero avísame qué es lo que te marea. Bien, ahí tengo la función inversa. ¿Sí? A ver, me dice, dar su imagen. Si me dice, calcular f de menos 1 y dar su imagen, ¿la imagen de quién tengo que poner? ¿La imagen de f o la imagen de f a la menos 1? Me dice, calcular f de menos 1 y dar su imagen. O sea, cuando me dicen esto, dar su imagen es la imagen de f a la menos 1. ¿Está? ¿Y no escuché el culote? Bien, claro. O sea, entendiste lo que yo hice, pero es como que, bueno, está bien. Te quedás medio como diciendo, bueno, dale, está. Se ve que hay que hacer eso. A ver, es muy mecánico. Es el paso a paso de la inversa, esos dos pasos. Y como herramienta matemática en el medio, hay que aplicar la definición del logaritmo. Cuando pasemos de una logarítmica a una exponencial. ¿Está? Bien, pero tranqui, ¿sí? Es como decir. Bien, de la inversa, claro, si me dice calcular f de menos 1 y dar su inversa, su imagen, perdón, es la imagen de f a la menos 1. Además, ¿por qué no me pedirían la imagen de f? ¿Por qué no me van a pedir la imagen de la logarítmica? ¿Qué tiene si me piden la imagen de la logarítmica? ¿Cómo sería mi respuesta? Claro, ustedes saben por el video de teoría que la imagen de una logarítmica es real. Entonces no me van a pedir la imagen de la original porque es real, es muy fácil. ¿Qué me podrían pedir? Hay algo interesante que sí me podrían pedir de esta función. ¿Qué me pueden pedir de esa función? Algo, eso, muy bien, el dominio. ¿Ven? De una función logarítmica, el dominio sí me lo pueden pedir. Tiene mucho sentido, porque tiene un problema de dominio. ¿Sí? Y de hecho, acá viene una clave. Acá viene una clave. El dominio de f es igual a la imagen de f de menos 1. Y la imagen de f es igual al dominio de f a la menos 1. Esto es porque si son funciones inversas entre sí, invierten dominio con imagen. ¿Está? Eso que les acabo de poner ahí es clave, es muy importante. Si no lo saben, no importa, pueden resolver igual los ejercicios. Pero si lo saben, ya tienen una especie de truquito. Entonces, a ustedes, por ejemplo, les dicen, che, calculame la imagen de esta función. Y ustedes dicen, pará, me están pidiendo la imagen de mi función inversa. O sea que yo puedo calcular el dominio de mi función original, va a ser igual. Ah, entonces lo pueden hacer de dos maneras en este ejercicio.
pueden calcular el dominio de esta función y lo que les da es la imagen de la inversa, lo que me piden. O si no, directamente podemos hacer una especie de gráfico aproximado con esto y listo. Le marcamos la imagen, que igual es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Voy a hacerlo de las dos maneras. Con un gráfico aproximado. A ver, esto es una función exponencial. ¿Qué tienen las funciones exponenciales, además de tener un dominio real? Tienen algo bastante especial, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso, bien, bien. Perfecto. Tienen asíntota horizontal. ¿Cuánto vale la asíntota horizontal? ¿Quién es la asíntota horizontal? ¿Cómo la calculamos? Y, bien, es un valor de i, pero de esta función, ya que esta es mi función exponencial, ¿cómo podemos decir cuál es la asíntota horizontal? Muy bien, ahí me están diciendo término independiente. Perfecto, perfecto. Ah, o sea que la asíntota horizontal es 2/5. Y sí, ¿ven por qué hice esto de distribuir el 5? ¿Sí? Para que me quede el numerito ahí solo. Porque si yo lo hacía acá, era como que estaba la duda, no sabemos si es 2, 2/5. No, ese término independiente, 2/5. ¿Ven? Por eso me tomé el trabajo de escribirlo de esta manera. No es muy difícil lo que hice, sino que el 5 lo puse como denominador común, entonces el denominador de este es denominador de este. ¿Está? Bien, bárbaro. Entonces, habiendo dicho esto, la asíntota horizontal es 2/5, ¿no? Vamos a decir, poner que es esto. 2/5. Eso es 2/5. Pregunta. La función, esta función de acá, ¿está por arriba de la asíntota o está por abajo? ¿Está por arriba de la asíntota o está por abajo? Por arriba, sí. ¿Cómo se dan cuenta? Tienen que ver qué hay delante de la base. La base es E. ¿Quién multiplica a E? 1/5. ¿Y 1/5 es positivo o es negativo? Y 1/5 es un número positivo. Ah, entonces está por arriba de la asíntota. Si esto fuese menos 1/5, entonces va a estar por abajo de la asíntota. Muy fácil. ¿Y cómo es el gráfico de la función? Va a ser, porque yo ya lo sé, va a ser una cosa así más o menos. Pero a ustedes no les importa eso. No les importa cómo es el gráfico. Lo que les importa es que de la asíntota la función está para arriba. O sea que la imagen va a ser desde la asíntota, desde 2/5, hasta más infinito. Esta es nuestra imagen. Fin, eso es lo que me interesa. Decir cuál es la imagen. Tomá, la imagen es de 2/5 a más infinito. ¿Y por qué 2/5 no va? ¿Por qué 2/5 le puse pared? ¿No hay función en 2/5? Nunca toca, claro, porque 2/5 es una sigma. Exactamente. Bueno, ¿ven? Cómo vamos relacionando un poco la teoría con la práctica, eso es importante. ¿Sí? Bárbaro. Esta es la imagen. Pero yo le dije que la imagen de la función inversa es exactamente igual al dominio de la función original. O sea que en vez de hacerlo así, podríamos haber calculado el dominio de la función original, ¿o no? Y si calculábamos el dominio de la función original, ¿cuánto nos tiene que dar el dominio de la función original? Lo mismo, que son iguales, por definición de la inversa. Invierten dominio con imagen. Entonces, vamos a calcular el dominio de la función original, así de paso hacemos el dominio de una función logarítmica, ¿sí? Y chequeamos, confirmamos esto que les estoy diciendo. ¿Sí? El cálculo de la inversa ya está. Voy a calcular el dominio. ¿Estamos? Calculo el dominio de mi función original. Bien. ¿Qué se hace para calcular el dominio? Esperen. ¿El término independiente es lo que tiene que ser positivo? No, el término independiente puede valer lo que sea. Puedo decir acá más 2/5, menos 1, más 0, más 4, menos 8, o sea, lo que sea. Bien, para calcular el dominio agarro la muestra. Esperen. ¿Qué es lo que no entendiste? Decime, Maggie, ahora sigo con lo del dominio, pero ¿qué es lo que no entendí? No entendí entonces. ¿Qué es lo que es positivo? No, no hay nada que tenga que ser sí o sí positivo. Lo que yo dije es lo siguiente. Para hacer un gráfico aproximado y saber si mi función está por arriba de la asíntota o por abajo de la asíntota, primero marqué la asíntota. La asíntota es este valor. ¿Sí? Y en segundo lugar, me voy a fijar qué número está multiplicando a la base. La base es E. Esta es mi base, base E. ¿Qué número está multiplicando a la base? 1/5. Pregunta,
¿Un quinto es positivo o es negativo? No es que tiene que ser. Les pregunto, ¿es positivo o es negativo? Y en este caso es positivo un quinto. Entonces, como es positivo, la función, por definición, va a estar arriba de la asíntota. Arriba de la asíntota. Y eso me permite a mí decir que entonces la imagen va a ir de la asíntota hasta más infinito. Ahora, si esto hubiese sido menos un quinto, cosa que también puede pasar, no es que sí o sí tiene que ser positivo. Puede pasar que esto sea negativo, pero en caso de que ese número, ese un quinto, sea negativo, la función debería estar por debajo de la asíntota. Entonces la imagen ahí sería de menos infinito hasta la asíntota. ¿Ven? Pensar este signo me permite pensar aproximadamente cómo va a ser el gráfico y plasmarlo después en la imagen. ¿Se entendió, Maggie, eso? Bien, bárbaro, bárbaro. Bien, entonces vuelvo a lo que estaba hablando antes, que era el cálculo del dominio. Me dijeron muy bien que lo que tengo que plantear es que el argumento tiene que ser cero, mayor a cero. El argumento no puede ser cero y no puede ser negativo, por definición. Entonces tiene que ser mayor a cero. Mi argumento es 5x menos 2 y esto es lo que tiene que ser mayor a cero. Despejo x. Entonces me termina quedando que el 2 que está restando lo paso sumando y finalmente el 5 lo paso dividiendo. O sea que me queda que x tiene que ser más grande que 2 quintos. Si esto yo lo marco en una recta, marco el 2 quintos y x tiene que ser más grande. O sea que el dominio en definitiva, el dominio de mi función original, f, es igual a quién. Y va a ser 2 quintos más infinito. Y se cumple lo que les dije, se cumple que el dominio de mi función original es igual a la imagen de mi función inversa. Esto aclaro que es la imagen de mi función inversa, no es la imagen. ¿Ven que no es mentira esto? Y de hecho también se cumple no solo esto que es lo que acabo de demostrar, sino esto de abajo. A ver, ¿cuál es la imagen de la función logarítmica? ¿Cuál es la imagen de la función logarítmica? Reales. Bien. Entonces el dominio de mi función inversa es esta función, ¿cómo es? Reales también. ¿Y es verdad que el dominio de una función exponencial son todos los reales? Exactamente. Todas las funciones exponenciales tienen dominio real. Entonces, esto que les acabo de demostrar, sí, se está cumpliendo. Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Porque hasta es más fácil calcular el dominio del original. ¿Ven? Es muy mecánico, es una ecuación, lo ponemos acá de manera muy linda. Es más fácil hacer esto que pensar el gráfico aproximado. Suele costarles más un poco esto de pensar un gráfico aproximado. Pero bueno, calcular el dominio es algo muy analítico, muy mecánico. Entonces, ¿qué podrían hacer en un examen escrito? No este examen virtual, pero en un examen escrito podrían decir, calculo el dominio de mi función original y ponen, por definición de función inversa, el dominio de mi función es igual a la imagen de mi inversa. Y le ponen esto así, le clavan esto ahí en la hoja. Le dicen, por definición de función inversa, Tuki. Dominio de la función es igual a la imagen de la inversa. Y quedan, saben cómo, ¿no? Espectacular. O sea, no solamente saben hacerlo, sino que entienden la teoría. Está buenísimo. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro esto? ¿O no? Completito el ejercicio, un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. Pasamos por la inversa, que el dominio, que la imagen, que el gráfico. Vamos con otro. Vamos con otro. Este era del parcial Q. ¿Sí? Parcial ¿qué? Porque en esta comisión, ¿viste? Hay un par de personas de Brasil, ¿no? Está Isa, Mara, Joao, así que no puedo andar diciendo parcial. Vamos con el otro. Bueno, ven, abrí el parcial J, pero el parcial J en el punto número 4 tiene una función trigonométrica. Entonces este no lo hacemos. Y lo vamos a hacer en la clase de trigonometría. Vamos con otro. Mm, ven, ¿eh? Acá hay uno. Acá hay uno que es justo el contrario. Justo lo otro que quiero hacer.
¿Puedo borrar todo? Sí, ¿no? Ese que ya está. Sí. Bien. Bueno, vemos que en este ejercicio lo que hicimos fue calcular la inversa de una logarítmica. Bueno, en este que viene ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a calcular la inversa, pero no de una logarítmica, sino de una exponencial. Y les voy a mostrar qué diferencias hay. ¿Está? Clave esto, ¿sí? Bien. Ahora, si yo tengo la inversa de una exponencial, ¿cómo me va a dar la inversa? Y logarítmica. Logarítmica e inversa son, perdón, logarítmica y exponencial son inversas entre sí. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente, es un ejercicio del parcial K. Parcial K, ejercicio 4, también, estamos en el ejercicio 4, y dice, sea f de x, 4, sea f de x igual a 3 más e a la 4 menos 2x, 4 menos 2x, me dicen, hallar f de menos 1 de x y dar su dominio. ¿Ven que es lo mismo? En el otro no me decían hallar f de menos 1 y dar su dominio, me decían hallar su imagen. ¿Y por qué me pedían la imagen? Porque claro, me iban a estar pidiendo la imagen de una exponencial, que tiene un problema, ¿sí? Tiene ahí la asíntota y todo. Acá me están pidiendo la inversa y la inversa va a ser logarítmica. Entonces tiene sentido que me pidan el dominio de una logarítmica, porque el dominio de una logarítmica no son todos los temas. ¿Está? Bien, entonces este ejercicio se complementa perfectamente con el ejercicio anterior. ¿Está? Es como la otra cara de la moneda. Lo otro que nos puede llegar a tomar relacionando función inversa y esta función. ¿Está? Bien, bárbaro. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Bueno, voy a escribir mi función, que es f de x igual 3 más e a la 4 menos 2x, y escribo igual 3 más e a la 4. Bien, primer paso para calcular la inversa. ¿Qué es lo que hago? Bien, intercambio de x con y. Donde dice y, pongo x, y donde dice x, pongo y. Bueno, bárbaro, me encantó. Y ahora tengo que despejar y. ¿Sí? Exactamente, bien Julio. Para despejar y, agarro el 3 que está sumando, lo paso restando. Me queda que es igual a 4 a la menos 2. Atención ahora. Atención ahora. En este caso sí tengo que aplicar logaritmos a cada lado. ¿Para qué? Porque ahora sí tengo ahí en el exponente, y quiero que deje de estar en el exponente y pase a estar en el orden del numerador. Para eso tengo que aplicar logaritmos a cada lado. Pregunta, ¿qué logaritmo voy a aplicar a cada lado? Exactamente, ahora sí. ¿Qué logaritmo voy a aplicar a cada lado? ¿Logaritmo en base 2? ¿Logaritmo en base 10? ¿Logaritmo en base 4? ¿Qué logaritmo? LN. Perfecto, o sea, logaritmo natural. ¿En base? ¿Cuál es la base si es logaritmo natural? E. ¿Está? Bien, entonces vengo acá y digo logaritmo natural de x menos 3, y del otro lado me queda logaritmo natural de e, y e me queda elevado a la 4 menos 5. Pero claro, cuando yo tengo un argumento elevado a algo, ¿sí? Por definición, lo que puedo hacer es que ese exponente baje a nivel del número. Esa es la gracia. Entonces me queda logaritmo natural de x menos 3 igual a 4 menos 2i por el logaritmo natural de e. Pregunta, ¿cuánto vale el logaritmo natural de e? 1. Ojo mini, no vale 0, ¿eh? Cuando la base es la misma que el argumento, e elevado a la 1 me da e. Entonces todo esto vale 1. Entonces multiplicar por 1, digamos que no me cambia nada. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Bueno, agarro esto, me queda el logaritmo de x menos 3, el 4 que está sumando lo paso restando. Y esto es igual a menos 2i. Y lo termino acá. ¿Está? Lo último que voy a hacer es lo siguiente. Tengo el logaritmo de x menos 3 menos 4 igual a menos 2. Entonces, este menos 2 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. ¿Qué me queda? Y. Por lo tanto, f a la menos 1 es igual a qué. Voy a hacer lo mismo que hice antes. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo que hice antes. Este menos 2 divide tanto el primer término como el segundo término. Entonces, lo que voy a hacer
es justamente distribuirlo, ¿no? No es que haga una propiedad distributiva, digo distribuirlo en cada uno de los numeradores. Entonces, puedo escribir así. Logaritmo natural de x menos 3 dividido 2, y acá le pongo el menos, ¿ven? Dividido menos 2, y menos 4 dividido menos 2 es más 2. Y ahí ya está. Tengo mi función inversa. ¿Sí? Se está por cortar la reunión, así que vuelvan a unirse. ¿Está? Llegué a la función inversa, ahora respondo consultas y vamos a calcular el dominio, que es lo que me están pidiendo. Bien, perfecto. Entonces lo que hicimos fue hacer el paso a paso del cálculo de la inversa. Primer paso, intercambié x con y. Segundo paso, una vez que intercambié x con y, acá empecé a despejar y. Pasé este 3 restando. Después apliqué el logaritmo a cada lado. ¿Ven? Y apliqué el logaritmo a cada lado para que este exponente pueda bajar. Me quedó el logaritmo natural de e, que es 1. Y después el 4 lo pasé restando y el menos 2 que está multiplicando lo pasé dividiendo. Entonces, hasta acá hemos llegado bien y después se perdieron un poco en el final. Ya Bien. se va. Sí. Más un poquito, tanto no, boluda. Ah, no. Bien. Ahora le explico lo del logaritmo. Vamos a este paso. En este paso, ¿siguieron lo que hice? A ver, el menos 2 es un denominador común, o sea que afecta al primer término, que es el logaritmo, y afecta al menos 4. Entonces yo lo puedo poner como el menos 2 acá abajo y acá abajo. ¿Ven? Acá abajo y acá abajo. Acá abajo me quedó el menos 2. Entonces, como era dividido un número negativo, todo el término se hace negativo. Este menos terminó acá. Y me quedó 2. ¿Está? ¿Y qué pasó con esto? Y con esto me quedó menos 4 dividido menos 2. Y menos 4 dividido menos 2, menos dividido menos, es más. ¿Ven que es más? Y 4 dividido 2 es 2. O sea que este 2 ¿de dónde sale? Y de hacer menos 4 dividido menos 2. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Ahora voy, Mili, con lo que me dijiste de aplicar logaritmos a ambos lados. Bien. A ver, acá me están preguntando. Repetir por qué se puede aplicar logaritmos en ambos lados y por qué no lo podíamos hacer en el ejercicio anterior. Bueno, en el ejercicio anterior no lo podíamos hacer por lo siguiente, porque no queríamos hacerlo, no necesitábamos hacerlo. ¿Qué queríamos hacer en el ejercicio anterior? Teníamos una función logarítmica y queríamos llegar a la inversa. La inversa era exponencial, porque la inversa de una logarítmica es exponencial. Ah, o sea que queríamos llegar a una exponencial. ¿Nuestro objetivo era llegar a una exponencial? Sí, entonces nuestro objetivo era que x quede en el exponente. Entonces no quería hacer los logaritmos para que x deje de estar en el exponente. Esta historia de aplicar los logaritmos en ambos lados es para que x deje de estar en el exponente, o y, o lo que sea, deje de estar en el exponente. Pero en el ejercicio anterior teníamos una logarítmica y queríamos llegar a una exponencial, o sea, que justamente queríamos que esté en el exponente. En ese caso, como les dije, no tenemos que aplicar el logaritmo a cada lado. Lo que hay que aplicar cuando vamos de logaritmo a exponencial es la definición del logaritmo. En este caso, vamos de exponencial a logarítmica. Entonces no tengo que aplicar la definición, sino que lo que tengo que hacer ahora es aplicar logaritmos cada uno. ¿Por qué? Y porque en la exponencial, ven que yo tengo x en el exponente. Una vez que intercambio x con y, me queda y en el exponente. Yo quiero que y deje de estar en el exponente para estar a nivel del numerador. Entonces, aplico el logaritmo a cada lado para esta propiedad que dice que el exponente de un argumento puede bajar y multiplicar. ¿Está? Y esto se me termina siendo 1. ¿Quedó claro? ¿Un poco mejor? Bien. Esperen que se enfocó un poquito. Ahí está. Bien. Entonces, ahora sigo, me dicen, hallar f de menos 1, tomá, ya está, ya te encontré f de menos 1. Perfecto. Listo. ¿Y qué más querés? Y me dice dar su dominio. ¿Y cómo podemos encontrar el dominio de esa función? Muy fácil, muy fácil. ¿Cómo es el dominio de una función logarítmica? O mejor dicho, ¿qué es lo que yo tengo que plantear para encontrar el dominio de una logarítmica? Argumento mayor a 0. Perfecto. Entonces vamos a plantear justamente eso. El argumento debe ser mayor a 0. ¿Quién es el argumento? X menos 3. ¿Y este menos? ¿Y este 2? ¿No me cambia nada? No, no me cambia nada.
No cambian nada. ¿Qué es el argumento? Solamente lo pregunté para ratificar esto. ¿Qué es el argumento? Lo que está entre paréntesis. Todo lo que haya fuera de ese paréntesis, no me importa. No me importa. ¿Está? O sea, solamente me interesa el paréntesis. ¿Sí? Que quede claro. No, estaba haciendo una prueba. Bien. X menos 3, mayor a 0. Ah, bueno, listo. Entonces, menos 3 lo paso como 3. Y me queda que X es más grande que 3, ¿no? X más grande que 3. O sea que el dominio, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es el dominio de la función? De 3 hasta más infinito. Toma, ya está el dominio. Listo. Pregunta, ¿cómo es el dominio de esta función? Reales, ¿por qué? ¿Y por qué es exponencial? Ya está. ¿Y la imagen de esta función? ¿Me lo pueden decir así rápido? ¿Cuál es la imagen de esta función? De una, igual al dominio de la inversa. Perfecto. O sea, con el mismo criterio yo podría no haber hecho esto y podría haberme puesto a ver qué onda con la imagen de esto. Es más fácil igual calcular el dominio, ¿no? Es como argumento mayor a 0, me queda una inecuación lineal, la resolvemos, y eso lo sabemos hacer desde la primera semana. Está en ecuaciones lineales. Sí, Juli, decime. Decime mientras. Dale, decímelo por audio. Esperá, Juli, una cosa antes de decirme por audio. Esperá que le contesto a Mili y después me decís por audio y ya vamos con eso. Mili me está diciendo, acá ya no usamos reales menos un determinado valor. No, eso lo hacíamos para las funciones racionales. Cuando el dominio eran todos los reales menos, no sé, 1, 2, 3, un número puntual de valores. Entonces poníamos reales menos llaves y poníamos los valores que estaban excluidos de todos los reales. ¿Está? Pero acá no es que son todos menos algunos. No, acá es directamente un conjunto. O sea, de hecho, si el dominio de 3 a más infinito, estamos excluyendo a la gran mayoría de los números. ¿Está? Bien. Ahora sí, Juli. Eso para racionales. Ahora sí, Juli. Hola, Tommy. Pregunta. ¿El dominio no sería 3 a menos infinito? Porque en la función inversa hay un negativo adelante. Pero fíjate que el negativo, ¿dónde está? En el exponente. Mira, te voy a hacer el gráfico. Ah, ok. O sea, nosotros nos fijamos en el dominio en la función principal, no en la inversa, no en la función inversa. No, a mí el ejercicio me está pidiendo dar el dominio de quién, de la inversa. Y esta es la inversa. Claro. Es la inversa. Pero no importa este menos, a mí no me interesa. Lo único que vos tenés que hacer para calcular el dominio de una función logarítmica es paréntesis, argumento mayor a 0. Y lo que te da esta ecuación es el dominio. Fin, no importa si acá tenés menos, más, al cuadrado, no importa. ¿Está? Dale, gracias. Esa historia de fijarte el signo para ver si está por arriba es el signo este de acá, cuando vos querés saber si la asíntota horizontal, el 3, ¿sí? Es el piso y la función está por arriba, o la asíntota horizontal es el techo y la función está por abajo. ¿Ves? Eso es lo que dice el ejercicio anterior. Bien, bárbaro. ¿Alguna duda de este ejercicio o está para que vaya al siguiente? Vamos, perfecto. Esperen porque hay unos que... Ahí voy. Son todos más o menos parecidos, ¿eh? Todos bien inversa. Acá tengo uno. Este es más de lo mismo. Vamos a hacer la inversa de primero. Y después vamos a hacer algunos de los surtidos también. ¿Sí? Mientras terminen de copiar, voy a poner el ejercicio acá. Dice, sean f de x igual a 3 logaritmo natural de 4x más 8, 3 logaritmo natural de 4x más 8, menos 5,
Allá. Muy parecido al primer ejercicio. ¿Sí? Sí, rompen bastante. Este ya les digo. Este, para variar un poquito, es el parcial Q, pero de 2018. Este es el parcial Q de 2018. Los otros dos ejercicios que hice son de 2019. ¿Sí? Este es el único que estoy haciendo por ahora. Bien. Esperen, porque tengo una idea también. Maggie, vos habías mandado al grupo, no sé si te acordás, no te contesté, pero lo vi, los revisé, los ejercicios, pero vos mandaste al grupo los ejercicios que te están mandando del lugar, de Rosso Mando, ¿está? Y por lo visto son muy parecidos a los que se toman en esta cátedra, son muy parecidos, así que voy a hacer uno, le sirve a vos, obviamente, y le sirve a los demás porque son muy parecidos, ¿está? Así que esperen que ahí estoy abriéndolos, pues me los descargué también, para poder hacer alguno, los estoy abriendo y voy a hacer uno de esos, pero bueno. Sí, no hay mucho, son 2 ejercicios de cada tema más. Pero bueno, ahora lo reviso. Bien, vamos con este. A mí me dicen hallar la inversa, esperen que vuelvo acá. Esperen. Ahí va, ¿eh? Estoy buscando el archivo. Acá. Sí, ya lo tengo ya. Bien, primer paso. ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? Si me dicen calcular la inversa. Y bueno, vamos a escribir la función y donde dice y le voy a poner x, y donde dice x le voy a poner y más de lo mismo y es muy repetitivo, así que van a ver que queda. Esto entonces a partir de ahora es x y lo que vamos a hacer ahora es que esto a partir de ahora sea y simplemente despejo y ahora. Entonces, vamos a ver dónde estamos parados y qué es lo que vamos a encontrar. Tenemos una función logarítmica, o sea que estamos buscando qué cosa. ¿Qué cosa estoy buscando? ¿Una función de qué tipo? ¿A qué voy a llegar si estoy calculando la inversa? Claro, una exponencial, exactamente. Ah, estoy buscando una exponencial. O sea que en el resultado, en lo que yo estoy buscando, voy a encontrar a x en el exponente. O sea que voy a aplicar el logaritmo a ambos lados. No, porque ese logaritmo a ambos lados es para que deje de estar el exponente. Ahora voy a hacer qué cosa. ¿Qué es lo que vamos a aplicar en algún momento? ¿La qué? La ¿qué es lo que se aplica? Exactamente, bien, la definición del logaritmo. Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, empiezo a despejar. Primero la hago fácil, ¿no? Porque el 5 pasa sumando. Me queda 3, logaritmo natural de 4pi más 8. Ahora el 3 lo paso dividiendo. Me queda x más 5 dividido 3 igual al logaritmo de 4pi más 8. ¿Y ahora qué hago? Llegó el momento, ¿no? Una vez que el logaritmo me quedó solito de este lado, ahora sí, ya estoy listo para aplicar la definición del logaritmo, exactamente. ¿Y cómo me va a quedar? A ver, la base elevado al resultado es igual al argumento. ¿Quién es la base? ¿Quién es la base? Perfecto, porque dice logaritmo natural. ¿Quién es el resultado? Bueno, la base elevado a esto de acá, ¿ven? Elevado a x más 5, todo dividido 3. Es igual al argumento, es igual a 4i más 8. Finalmente, ¿qué hago? Y el 8 que está sumando, lo voy a pasar restando. Y finalmente este 4i lo voy a hacer acá,
ese 4i pasa dividiendo, ¿no? Menos 8 dividido 4 y me queda ahí. Ajá. O sea que vamos a escribir a f de menos 1. Vamos a escribir a la función. A ver. ¿Cómo quedaría? ¿Qué hago con ese 4 en este caso? ¿Sí? ¿Qué me conviene hacer? Y bueno, el 4 puedo pensar que es denominador común, divide este término y termina ahí. Entonces me va a quedar e a la x más 5 sobre 3, que es el exponente, ¿sí? Multiplicado por un cuarto, ¿no? Porque dividido 4 multiplicado por un cuarto es lo mismo, ¿sí? Y acá me queda menos 8 dividido 4, que en realidad menos 8 dividido 4 es igual a... ¿Cuánto me da menos 8 dividido 4? Menos 2, en definitiva, ¿no? Entonces vamos a poner menos 2. Listo. Tomá, acá está. Función inversa, listo, ya está. A otra cosa. ¿Ves que es muy repetitivo esto? ¿Son funciones feas? Y sí, son funciones feas, aparece el logaritmo, que x en el exponente, que el logaritmo a ambos lados, que la define. Pero es repetitivo, es mecánico. Llega un punto donde se mecaniza y termina siendo todo igual. ¿Está? Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, me dicen dar su imagen, o sea, la imagen de esto, ¿no? La imagen de la inversa. Yo lo puedo hacer de dos maneras. La imagen de la inversa es igual a qué cosa. ¿Es igual a qué cosa la imagen de la inversa? Vamos a hacer como si estuviéramos en un parcial. Como la imagen de la inversa es igual, eso, lo que me están diciendo, es igual al dominio de la original, podemos calcular el dominio del original y ya está, ¿no? Calculo el dominio del original y otra cosa. ¿Eh? ¿Y por qué calculo el dominio del original? Y porque es más fácil calcular el dominio de una logarítmica que hacer un gráfico aproximado. Es fácil, es fácil. Vamos con esto, a ver. ¿Cómo es el dominio? Y argumento, que es 4x más 8, tiene que ser mayor a 0. O sea que 4x tiene que ser mayor a menos 8. O sea que x tiene que ser mayor a menos 8 cuartos. O sea que x tiene que ser mayor a menos 2. ¿Eh? Esto implica que el dominio es igual a que el dominio de la función original es igual a menos 2 hasta más infinito. Entonces la imagen de mi función inversa va a ser igual a ¿quién? De menos 2 a más infinito. Tiene mucho sentido porque si hacemos un gráfico aproximado de mi función exponencial, ¿sí? Tenemos una asíntota que es menos 2, ¿ven? Tenemos una asíntota horizontal que es menos 2. Entonces vamos a decir que hay una asíntota horizontal ahí, de menos 2. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y si tengo la asíntota horizontal en menos 2, y esto es positivo, el número que multiplica de es positivo, la función va a estar por arriba, entonces va a ser una cosa así, más o menos. Y esto dice qué cosa. Y si esto es menos 2, la imagen claramente va desde menos 2 hasta más infinito. Y listo. Y listo. Ya estamos. ¿Se entendió esto? Cri, cri. Bien. ¿Se entendió? Perfecto. Vale. Vamos con otro, entonces. Vamos con otro. Ven que es repetitivo. Ven que no es tan grave esto. Todo se termina siendo repetitivo en esta manera. Esperen, estoy buscando los adicionales de más. Ahí va, estoy buscando el ejercicio. Esperen, tengan paciencia. Sigo, ¿eh? Vamos con este ejercicio que dice así. Dice lo siguiente. Sea f
sea f de x sea f de x igual a 2e a la x más 1 y g de x menos 1 x menos 1, bueno. Hallar h de x. ¿Quién es h de x? Fogg. Hallar h de x y h a la menos 1 de x. Ajá. Bueno, dale, vamos con esto. Vamos con eso. Hallar h de x y h a la menos 1. Último que hacemos de inversa, le prometo. Les prometo que es el último que hacemos de inversa y ya vamos a otro tipo de ejercicio. Cópienlo y arranca. Y de paso hacemos uno de la cadena resonante, ¿está? Ya voy abriendo ahí los surtidos. Eso, acá, esto está bastante bien, bien. Vamos con esos surtidos. ¿Eh? Bien. Vale. Ah, tenemos que hacerlo del segundo dentro del primero. Exactamente, exactamente. Función compuesta, se llama, ¿está? Función compuesta. Tenemos que componer una función. La función h es el resultado de la composición de la función f. Esperen que estoy acomodando acá. Con la función g. Entonces lo que yo necesito encontrar es mi función h. Y mi función h es f compuesta por g. O sea que la segunda va dentro de la primera. Entonces mi función h es igual a. Empiezo a escribir la primera, pero donde pongo x, no voy a poner x. ¿Qué voy a poner ahora? No voy a poner x. ¿Qué pongo? X menos 1, porque claro, es g. ¿Está? Entonces ahora en vez de poner x, le voy a poner g. Entonces pongo, f es 2 por e a la x. Entonces le pongo g. X más 1 más 1. Ya estamos, ¿no? ¿Ven? Lo que hice fue agarré g, que es x menos 1, agarré g y lo puse ¿dónde? Acá, donde dice x. ¿Sí? ¿Y qué me quedó? ¿Es menos 1? Sí, menos 1. X menos 1. ¿Está? ¿Y qué me quedó? Bueno, puedo decir que h es 2 por e a la x menos 1 más 1. O sea que en definitiva menos 1 por más 1 se me va. H de x es igual a ¿qué? Es igual a 2 por e a la x. Listo, ya estamos. 2 por e a la x. Ya estamos. ¿Y ahora qué hago con esto? Para encontrar la inversa. Quiero buscar h a la menos 1, entonces tengo que ir 2 e a la x. O sea que x es 2 por e a la y. Lo que estoy haciendo acá es buscar h a la menos 1, ¿ven? Estoy buscando la inversa. ¿Sí? Busco la inversa. Bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago acá? Ahora, ¿hasta acá me siguieron o no? Bien. Ahí me están diciendo logaritmo natural a cada lado. Pregunta, ¿ya tengo que hacer el logaritmo natural a cada lado o todavía hay algo que puedo hacer? Ah, bien. Agarro el 2, le paso dividiendo. Aquí me queda x dividido 2 igual a e a la y. Ahora sí, logaritmo natural a cada lado, ¿no? Dije logaritmo natural, porque la base del logaritmo natural es e. Si acá yo hubiese tenido, por ejemplo, 2, entonces tengo que hacer un logaritmo en base 2. ¿Está? Bien, perfecto. No, no pasa nada, Miri, no pasa nada. Bien, logaritmo natural de x dividido 2 igual al logaritmo natural de e y e me queda elevado a la y. O sea que ahora este y de acá, que es exponente del argumento, puede, por definición, bajar a multiplicar. Entonces me queda logaritmo natural de x dividido 2 igual a y por logaritmo natural de e. Y acá es cuando digo que el logaritmo natural de e vale 1, entonces no me cambia nada. Y me queda directamente que el logaritmo natural de x dividido 2 es y, o sea, es h a la menos 1 de x. Toma, ya encontré la función inversa. ¿Sí? Bien. Acá tenía la función h,
Y ahí tenemos la función inversa de x. Y no me pide nada más el ejercicio, ¿eh? No me pide nada más. Este es un ejercicio de lo que vos me pasaste, Maggie, que está en tu cátedra. ¿Está? Bien, bárbaro. Listo. Vamos con otro. Voy a elegir uno de los surtidos. Los parciales generalmente, ¿qué hacen? Los parciales en lo que es presencial repiten siempre lo mismo, que es la inversa de una logarítmica y te preguntan dominio de imagen, o la inversa de una exponencial y te preguntan dominio de imagen, para que sepamos aplicar la propiedad del logaritmo, tanto como la definición, y como esto de aplicar logaritmo a ambos lados. Es básicamente el objetivo de la clase. Ahora, en Matemática Hugo 21, ¿sí? Hace un par de cuatrimestres, aviso, Matemática Hugo 21 es un poco más difícil, hace un par de cuatrimestres, y no se las recomiendo, pero bueno, hace un par de cuatrimestres están innovando, están haciendo un par de ejercicios más de pensar, más creativos, ¿sí? Y que se parecen un poco a los ejercicios de final de matemática presencial. Igual son más fáciles los de presencial, pero se parecen, ¿tá? Me hacen pensar un poquito todo esto del dominio, que el conjunto de positividad, y por el momento no hablé mucho del conjunto de positividad, pero en el video de teoría sí les dije cosas del conjunto de positividad. ¿Está? Positividad o negatividad. Así que ahora voy a hacer algunos de los ejercicios surtidos que apunto un poquito más a eso. En el primer parcial la tarea práctica es, hasta la práctica 4, en lo que es matemática presencial, y lo que estamos haciendo nosotros, hasta la práctica 4. Práctica 1, 2, 3 y 4, pero la 4 tiene logarítmicas, exponenciales y trigonométricas. Y a la mayoría de ustedes trigonométricas no se lo van a tomar en el primer parcial. Igual lo voy a explicar, vamos a tener la clase el viernes, como les dije, pero no se los van a tomar a la mayoría. Sí, trigonométricas es feo, ¿eh? O sea, es feo, feo, no hay manera de verla fácil. Y yo les voy a mandar la mejor explicación posible, van a ver que es claro y todo, pero va a costar. Sí o sí. Y el segundo parcial, para que ya se vayan imaginando, es derivadas integrales. Derivadas integrales. Derivar integral. Obviamente hay que saber derivar y después aplicar, ¿sí?, las propiedades de derivada. Y después integral y a la aplicación de la integral, que es el cálculo de áreas. Y sí, se va a poner. Yo se lo voy a explicar de otra manera igual, ¿eh? A ver, quizás se ponen a ver trigonometría conmigo y lo ven de una manera que nunca viene. Se voy a explicar de una manera súper completa, como de libro, ¿sí? Les voy a dar una serie de pistas y detalles que se repiten, pero no hay manera fácil igual, ¿eh? No hay manera fácil de trigonometría. No, no podés tener la tabla, pero es lo de menos, Juli. La tabla te va a quedar en la cabeza grabada después de la primera clase. Porque me vas a tener a mí diciéndote la derivada de bla, bla, bla. O sea, te voy a comer el cerebro directamente. Olvídate. No se preocupen por eso porque les queda o no les queda, ¿eh? Tranqui, no es grave. Olvídate. Vas a estar ahí resolviendo y después de hacer unas cuantas derivadas ya te sale solo. Te sale solo. No me importa, eso no importa. Bien, no importa. Vamos con uno de los ejercicios surtidos, ¿eh? ¿Tienen ahí la práctica en la mano? Ahora la práctica, lo posible. Agarren, porfa. La práctica, díganme si están ahí con la práctica viendo, haciendo un poco de todos los ejercicios. Estoy. Práctica 4, ejercicios surtidos. Estoy ahí. Práctica 4, ejercicios surtidos. No pasa nada, Juli, está bien que practiques solo con parcial. Si llegas a tener tiempo algún día, hacete ejercicios surtidos. ¿Sí? Los que valen la pena realmente de la guía son los ejercicios surtidos. Porque son onda parciales. ¿Sí? Bien. Y a veces sacan algo parecido a los surtidos. Bien, ¿ya estamos o no? Estamos, bien, bárbaro, listo. Vamos con uno complejo, ¿eh? Voy a ir con el ejercicio 1 de los surtidos. Ejercicio 1 de los surtidos.
Y me dice lo siguiente, sean f de x, ¿sí? Igual a x cuadrado más 3x más 3. Y g de x logaritmo natural. Me dice, hallar dominio, 0, positividad y negatividad de h. H es gof, hallar dominios, conjunto de 0, conjunto de positividad, conjunto de negatividad de h de x. Todas estas cosas me piden. Dominio, ceros, positividad, negatividad. ¿Estamos? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre que hagamos? F dentro de G. Exactamente. Vamos a ver quién es H, ¿no? H es igual a G compuesta por F, o sea, la segunda dentro de la primera. Entonces empiezo a escribir G, que es el logaritmo natural de X. Pero donde dice X ahora pongo F, ¿eh? Es la segunda, ven acá, esto, dentro de la primera. O sea, dentro de ahí. Me queda X cuadrado más 3X más... ¿Alguna duda de que H es esto? ¿Alguna duda? No, perfecto, perfecto. ¿Queda así? ¿Me están preguntando? Sí, queda así. Esa es H, logaritmo natural de una cosa horrible que hay en la... ¿Está? ¿Y qué me están pidiendo a mí? Me están pidiendo conjunto de ceros, dominio. Bueno, arranco por el dominio, dale. Podemos plantear el dominio, ¿no? A ver, para el dominio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantear que el argumento sea x cuadrado más 3x más 3 tiene que ser mayor a 6. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo acá? Si tengo que esto tiene que ser mayor a 0, ¿qué es lo que tengo ahí? ¿Una qué? Una inecuación cuadrática, exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y digamos que tengo que resolver en la ecuación cuadrática. Pero para resolver en la ecuación cuadrática, yo tengo que buscar qué cosa. Tengo que buscar las raíces. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar las raíces a ver cuánto me da. A ver, para buscar las raíces ahora debería ser menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, todo sobre 2a. ¿Pueden hacer eso? O sea, ¿se animan a hacer eso por su cuenta? No digo que lo hagan ahora, pero es necesario que haga paso a paso todo el menos b más menos. Díganme, si ustedes quieren que lo haga, realmente lo hago, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero díganme si está todo bien, si yo lo dejo pasar y lo hago con la calculadora, como ustedes quieran, para no perder tiempo. Pero si quieren que lo haga, lo hago, ¿eh? Es reemplazar menos b más menos, ¿sí? Incluso si tienen calculadora, les puede salir. Esperen, que yo mientras lo hago con la calculadora, ¿sí? A ver, ¿cuántas soluciones me puede dar esto? Si yo hago la resolvente de esto, para encontrar las raíces. ¿Cuántas raíces puedo encontrar? ¿Dos? ¿No puedo encontrar una? Hasta dos, claro. O sea, puedo encontrar una y puedo encontrar ninguna inclusive, ¿sí? Bueno, dale, entonces vamos a calcular. Esperen, ¿eh? A ver. Tenemos que A vale 1, que B vale 3 y C vale 3. Y me dice no real roots, me dice la calculadora. Así me lo dice, ¿eh? No real roots. No hay raíces reales. No hay. ¿Está? Cuando lo haces en la calculadora, el 4x, 4 por A por C va entre paréntesis. Sí, sí, Maggie, va entre paréntesis. Pero igual me da que no hay raíces reales. O sea que esto no tiene ninguna solución. ¿Ven? Esto no tiene raíces.
tiene raíces. ¿Qué significa que no tiene raíces? Que en ningún momento vale 0. Entonces, ¿qué puedo pensar según Bolzano? ¿Qué puedo pensar según Bolzano? Si esto en ningún momento vale 0, nunca vale 0. Entonces, ¿qué puedo pensar? ¿Y que esto es siempre positivo o siempre negativo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que es siempre positivo o siempre negativo? ¿Por qué? Porque nunca es 0. O sea que no toca el eje X. ¿Está por arriba o está por abajo? Igual estamos hablando de que no toca el eje X esta parte. No estoy hablando de que la función no tiene raíces. No lo sé. Quizás la función sí tiene raíces, pero realmente no lo sé. ¿Está? No lo calculé. Recuerden, esto no es la función. Esto es el argumento de la función. O sea, no estoy buscando los ceros de la función. Estoy buscando las raíces de eso que yo tengo ahí, que es el argumento. ¿Estamos? Bien, sigo con este ejercicio. Si están viendo la clase grabada, se cortó la reunión, pero seguimos. A nosotros nos daban una función f y una función p. Nos decía que h es la función compuesta, que es compuesta por f, o sea, la segunda dentro de la primera. Y eso fue lo que dice, la segunda dentro de la primera. Logaritmo natural de f. Me piden todas esas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a mí me están dando todas esas cosas para que calcule y arranqué por el dominio. El dominio se hace así, argumento mayor a 0. Argumento mayor a 0. Y resulta que lo que traté de hacer es buscar las raíces de esto. Cuando buscamos las raíces recién, lo hice con la calculadora, ustedes lo pueden hacer. B más B. Y van a darse cuenta que no tiene resultado. No hay raíces reales. ¿Qué significa eso? Que esto es siempre positivo o siempre negativo. ¿Está? ¿Siempre positivo o siempre negativo? Pregunta, ¿qué se les ocurre a ustedes para ver si esto es siempre positivo o siempre negativo? Inspírense pensando en lo que hacía Bolzano. ¿Está? Lo que hace Bolzano. A ver. Si esto no tiene raíces, ¿es siempre positivo o siempre negativo? Con que no un valor sea positivo, es positivo siempre. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer para ver si es positivo o negativo? La clave está en lo que les acabo de decir, ¿eh? Con que en un valor sea positivo, con que en un valor sea positivo, ya me alcanza para decir que siempre es positivo. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Reemplazar con un número. Perfecto, perfecto, mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué reemplazar con un número? Y porque si en un número cualquiera me da positivo, ya está, listo. En todos los reales es positivo. Y si en todos los reales esta cosa es positivo, en todos los reales se cumple que esta cosa es mayor a 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Todos los reales, porque no hay ningún valor que yo pueda poner en x que haga que esto de acá me dé negativo. Entonces, reemplazo un valor cualquiera. Por ejemplo, 1 al cuadrado, 1. Más 3 por 1, 3, o sea, 1 más 3, 4. Más 3, 7. Puse lo que se me dio a la mente, el número 1, y reemplacé y me dio 7, me dio un número positivo. Entonces, conclusión, este polinomio que yo tengo acá es siempre como. Siempre es como. Siempre es positivo para cualquier valor. O sea, no hay manera, es imposible que este argumento me dé negativo o me dé 0. O sea que si es imposible que me dé negativo o me dé 0, este argumento siempre me da mayor a 0. Entonces, siempre va a estar correcta esta expresión. Nunca voy a tener un problema de dominio. No hay problema de dominio. Entonces, ¿cómo es el dominio de esta función? ¿Cómo es el dominio de esta función? Si nunca hay problema de dominio reales, ¿qué sería un problema de dominio? Y que yo tenga algún valor, yo pongo acá en x, me dé 0 o me dé negativo, porque esto tiene que ser positivo. Entonces, si yo encuentro un valor de x que lo ponga ahí y haga que ese argumento, ese polinomio me dé 0 o me dé negativo, y ahí voy a tener un problema, pero eso no pasa. Así que mi dominio son todos los reales. No hay problema. ¿Estamos con esto? Bien. Vamos ahora a calcular el conjunto de ceros. Conjunto de ceros. ¿Cómo puedo hacer para el conjunto de ceros? Disculpen, yo no me caracterizo por ser súper prolijo, entonces cuando me sale muy prolijo, lo tengo que decir. Bastante lindo, ¿no? Este primer pizarrón para lo que son mis capacidades de prolijidad. Bien, me merece. Bien, conjunto de ceros. Vamos con esto. Vamos. Conjunto de ceros. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, agarro la función. La función es logaritmo natural de x cuadrado más 3x más 3. ¿Y lo igualo a qué? ¿A qué lo voy a igualar? A 0, claro. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto?
¿Qué hago? ¿Qué hago? Despejo. Claro, despejo. Despejo el valor de x. Me fijo si hay algún valor de x que hace de esta cosa el 0. ¿Y cómo hago para eso? ¿Cómo hago para despejar? Yo acá no tengo algo sumando que lo pueda pasar restando, o algo que esté multiplicando y lo pueda pasar. No tengo nada de eso. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo el logaritmo despejado. Entonces, ¿qué se hace cuando uno tiene el logaritmo despejado y quiere encontrar un valor de x? ¿Qué tengo que aplicar? ¿La qué? Eso, la definición del logaritmo. La base elevado al resultado es el argumento. ¿Cuánto vale la base en este caso? Al ser un logaritmo natural, ¿cuánto vale la base? E. Elevado al resultado, ¿cuánto vale el resultado? 0. ¿Es igual a qué? Al argumento. O sea, lo que está entre paréntesis. ¿Y ya está? Ya está. ¿Y cuánto es E a la 0? ¿Cuánto es E a la 0? Todo número elevado a la 0 me da 1. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto si es una ecuación cuadrática? Se transformó en una ecuación cuadrática. ¿Qué hago? Igual a 0, me encanta, bien, me están diciendo todo bien. Igual a 0. O sea que ese 1 que está sumando, ¿cómo lo voy a pasar? Y, mirá, lo voy a pasar restando. Estaba sumando y lo pasé restando. Entonces me queda que 0 es igual a x cuadrado más 3x y 3 menos 1 es 2. Ya me quedó esto. Bueno, bárbaro, me gusta. Bien, me gusta. ¿Y qué hago con esto ahora? Me quedó algo cuadrático igualado a 0. O sea, ¿cómo se resuelve eso? ¿Haciendo qué? Haciendo la resolvente, exactamente. Hago la resolvente. Entonces les pregunto lo mismo que antes. ¿Hace falta que yo haga acá paso a paso, menos b, es sumar, restar, es reemplazar y hacer los cálculos? Si prestan atención a los cálculos, no hay manera de que se equivoquen. Ahora, cuando hacen báscara medio así, viendo por la ventana, les sale cualquier verdura, siempre. O sea, se pueden equivocar en báscara, pero háganlo con atención. ¿Sí? Bien, yo no lo voy a hacer. Voy a usar acá a mi amiga la calculadora, que me ayuda. Y está. A ver. Vamos de nuevo. A vale 1. No es lo mismo, ¿eh? ¿Ven? Que esto no es lo mismo que esto. Difieren que acá tenía un 3 y acá tenía un 2. Ojo, no es lo mismo. Entonces tengo 1, 3 y 2. Esto me va a dar una raíz, ¿seguro? Me dio dos raíces, que son menos 1 y menos 2. Menos 1 y menos 2. Menos 1 y menos 2. Bien, bárbaro. Entonces, el conjunto de ceros, ¿cómo es? ¿Cómo es el conjunto de ceros? Así nomás, ¿no? Pongo entre llaves, menos 2, punto y coma, menos 1. Y le estoy diciendo que toma. Estas son las dos raíces. Por el momento, ya está. Tenemos el dominio y el conjunto de ceros. ¿Estamos? Bien, ¿qué más? ¿Qué falta? No hay ninguna duda, ¿no? De lo que dice ahí, de cómo encontré las raíces. Bien, C más y C menos, perfecto. Vamos con C más y C menos. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Pregunta, ¿qué voy a aplicar para calcular los conjuntos de positividad y negatividad? Esperen. Si lo escribíamos a la raíz de la función, claro, Mili me está haciendo una pregunta, me dice ella que no tiene que ver con esto, o sea, no tiene que ver con los ceros, sino ¿cómo podría escribir esto en forma factorizada? Y si estas son las raíces, debería ser x más 2 y x más 1. ¿Sí? Para escribirlo de forma factorizada. ¿Estamos? O sea, esto de acá lo puedo escribir así, tranquilamente. Bueno, vale. Perfecto. Profe, ¿por qué a 0? ¿Por qué a 0 qué? ¿Por qué igualé acá a 0? ¿O acá arriba? ¿Arriba o abajo? Decime, Mariana. Arriba. Bien, estoy buscando las raíces. Conjunto de ceros son las raíces. Si vos te piden las raíces de una función lineal, cuadrática, polinómica, racional, exponencial, logarítmica, cualquiera, la igualás así. Siempre que querés calcular las raíces de una función cualquiera, ¿qué es la raíz? Es la intersección entre el gráfico y el eje X. Y si yo estoy sobre el eje X justo, significa que Y, ¿cuánto va? 0.
Por eso siempre que vos quieras encontrar las raíces, pones que i vale 0, la igualás a 0. ¿Está? Siempre, para cualquier función. Es 0 del logaritmo natural. Acá, esto, ¿por qué hay 0? Bien. Acá, lo que hice en este paso, ¿sí? De acá a acá, lo que hice en este primer pasito de ahí, es lo que se llama aplicar la definición del logaritmo. Que si yo tengo un logaritmo, puedo decir que la base del logaritmo elevado al resultado es igual al argumento. La base es este numerito que aparece acá abajo, ¿ves? Pero no aparece nada. Y claro, cuando es logaritmo natural, ese numerito es e. No se escribe, pero es e. O sea, la base es e. Elevado al resultado, el resultado es 0, e a la 0, da 1, es igual al argumento. ¿Ves? La base elevado al resultado es igual al argumento. Eso estoy aplicando. Bien, perfecto, bárbaro. Y ahora, bueno, me leíste la mente, Mili, perfecto, estás muy afilada, ¿eh? Justo lo que iba a preguntar es, ¿y ahora cómo puedo determinar, cómo se les ocurre, teniendo en cuenta que es una función continua de dominio real, esto es muy importante, ¿sí? Teniendo en cuenta que el dominio son todos los reales, digamos entonces que puedo trabajar como si fuera una polinómica, una cuadrática de dominio real. No hay ningún problema de dominio, aplico Bolzano, exactamente. Entonces voy a aplicar Bolzano, vamos a poner una recta numérica del eje X, ¿sí? ¿Y qué valores vamos a poner en el eje X? ¿Qué valores me importan? Las raíces, menos 2 y menos 1. Pregunta. Está una pregunta bastante completa, porque nos vamos acercando al parcial, entonces quiero ver si la materia se está entendiendo de manera integral. A ver, puede ser que en algún caso en Bolzano yo tenga que poner algún número ahí que no sea una raíz. No sé si entienden lo que digo. Puede ser que para algún tipo de función acá yo tenga que poner algún valor que no sea raíz, pero lo tenga que poner igual porque me divide intervalos. Bien, ahí están diciendo asíntotas. Pero no porque sean asíntotas. No es que las tengo que poner ahí porque son asíntotas. El hecho de que sean asíntotas significa que ese valor no está ¿dónde? No está ¿dónde? A ver, la justificación no es porque son asíntotas. Claro, porque están fuera del dominio. O sea que si yo tuviera mi dominio, ponele que mi dominio dice, ponele que no es real, ¿no? Y el real es menos, no sé, 4. Porque calculé el dominio y me di cuenta que, bueno, 4 no es parte del dominio. ¿Qué debería hacer ahí? Bueno, vengo acá y como 4 no es parte de mi dominio, marco en 4, porque en 4 no va a pasar absolutamente nada. Entonces voy a tener dos conjuntos. En lugar de tener de menos 1 a más infinito, voy a tener de menos 1 hasta 4 y de 4 a más infinito. Lo tengo que poner. Y si en algún momento, encontramos, por ejemplo, que mi dominio no son ni siquiera todos los reales, sino que son, no sé, de menos 2 a más infinito, o sea que de menos infinito a menos 2 no hay dominio, entonces acá lo tacho, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo un dominio, imaginémonos que mi dominio en una función como esa es de menos 2 a más infinito. ¿Puedo hacer Bolzano? Sí, puedes hacer Bolzano, desde menos 2 a más infinito. O sea que antes de menos 2 no existe nada para vos. Vos no podés hacer Bolzano antes de menos 2 porque antes de menos 2 ni siquiera existe la función, entonces no vas a poder hacer Bolzano. Entonces te limitas a hacer Bolzano acá. ¿Sí? Esto es muy importante para lo que viene en el segundo parcial. Lo van a ver en el análisis. ¿Quedó claro lo que estoy diciendo? O sea, básicamente cuando hacen Bolzano, ustedes tienen que tener siempre presente qué onda con el dominio. ¿Sí? En Bolzano tengo que poder ver plasmado el dominio. Pero en este caso el dominio son todos los reales, así que tengo que marcar algo especial ahí, tengo que anular un conjunto de números, marcar un valor que esté fuera del dominio. No, porque el dominio son todos los reales. ¿Está? Bien. Quizás puede ser un poco complejo lo que estoy diciendo, me imagino que puede costar un poco más, pero es importante ya entrar en este tema y pensarlo así, porque en el segundo parcial va a pasar mucho. Bien, listo. Volvemos a nuestro caso donde, por suerte, el dominio son todos los reales, ningún problema. ¿No? Entonces me quedan tres conjuntos. De menos infinito hasta menos 2, de menos 2 hasta 1, y de 1, perdón, hasta menos 1. No sé por qué. Hasta menos 1
y de menos 1 hasta más infinito. ¿Estamos o no? Maggie, presta atención que esto es Bolzano, lo que estaba contando un poco, ¿sí? Bien, entonces, acá lo que voy a hacer es f de menos, no sé, 10, porque se nos ocurre. Y acá f de, acá no tengo mucho para elegir, ¿no? Menos 1,5 puedo poner. Un número que está entre menos 2 y menos 1, ¿no? Menos 3 medios, menos 1,5. Y acá puedo poner f de 0, que me queda re fácil. F de 0. Bien. Y veo cuánto me da. Veo si me da positivo o negativo, y según eso voy a determinar si es conjunto de positividad o negatividad. Entonces hago los cálculos. A ver. Esperen que me va a ayudar por la calculadora. ¿Sí? Vamos a hacer el primero. F de menos 10. Después hacemos f de menos 1,5. ¿Me está preguntando si acá podemos hacer el truquito que hacemos para polinómica? No. No, no podemos. No. Ese truquito déjenlo para polinómica, porque piensen que esta no es una función polinómica. Es una función compuesta, o sea, tiene cosas bastante más rebuscadas, ¿sí? Entonces el gráfico puede ser mucho más complejo y puede ser más difícil de análisis, porque tiene un componente cuadrático, pero también un componente logarítmico. Es una función rara, ¿está? No es una función pura ni siquiera. Pura me refiero a que no es logarítmica o cuadrática, tiene un poquito de cada uno. Bien, vamos con f de menos 10. Esto sería hacer en la función, mi función es logaritmo natural de menos 10 me va a quedar al cuadrado, más 3 por menos 10, más 3. Y veo cuánto me da. Acá voy a hacer logaritmo natural de menos 1,5, que me va a quedar al cuadrado, más 3 por menos 1,5, más 3. Y esto me va a dar. Y acá me queda logaritmo natural de 0 al cuadrado, más 3 por 0, más 3. ¿Está? Eso es lo que estoy haciendo, reemplazando en las 3. Voy a hacerlo con calculadores, y ustedes también lo pueden hacer. A ver, me queda. Logaritmo natural de esta basura que yo tengo acá en el argumento, que son números horribles. Vamos a hacer. Menos 10 al cuadrado es 100. Tranqui, ¿no? Después, 3 por menos 10 es menos 30. Menos 30. Más 3. Bueno, todo esto a mí me da 73. O sea, lo que tengo que hacer es el logaritmo natural de 73. Me da positivo, 4,29. ¿Listo? Entonces, esto me da positivo. Este de menos 10 me da positivo. Esto es parte de mi conjunto de positividad. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso, no? ¿Sí o no? Bien, vale. Vamos con este. Bueno, menos 1,5. A ver, menos 1,5 al cuadrado me va a dar positivo, ¿no? Todo número negativo elevado al cuadrado, con un exponente par, me da positivo. Me da 2,25. Más 3 por menos 1,5. ¿Sí? Bueno, esto en realidad sería menos 3 por 1,5 es menos 4,5. ¿No? 4,5. Bien. Más 3. Más 3. Esto me da 0,75. O sea que hago el logaritmo natural de 0,75 y a mí me da negativo. ¿Ven? Me da menos 0,28. Ligeramente negativo, pero negativo. Entonces, esto es parte del conjunto de negatividad. Y finalmente lo hago con esto, que esto es fácil. 0, 0, logaritmo natural de 3. Logaritmo natural de 3. Esto me da positivo. ¿Ven? Entonces, esto es conjunto de positividad. Ya está. De manera que, habiendo hecho esto, ¿puedo escribir el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad o no? Sí, ya está. Bueno, a ver dónde lo voy a poner. Bueno, voy a borrar acá el enunciado. ¿Sí? Positividad y negatividad. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Bueno, positividad me queda menos infinito, menos 2. Unión, menos 1 hasta más infinito, ¿verdad? Y en la negatividad me queda menos 2 hasta menos 1. Toma, ya está. Acá tenés negatividad, acá tenés positividad. Y fíjense lo siguiente, última cosa que les aclaro y ya está el ejercicio. ¿Sí? El de menos 1,5 me dio menos 0,28. Eso me dio. Menos 0,28.
Háganlo con la cálculo a ver si les da. Menos 0,28. Bien, se los muestro entonces si está dando mal. Claro, te termina quedando eso, logaritmo natural de 0,75. A ver, esperen, lo muestro con la otra calculadora que me parecía. Bueno, ven. Agarré menos 1,5. Bueno, directamente yo hice 1,5, ¿no? Porque yo ya sé que menos al cuadrado me da más. Así que puse 1,5 al cuadrado. Bien. A eso, después le tengo que sumar 3 por menos 1,5, que en realidad no es sumar. Porque 3 por un número negativo me va a dar negativo. 3 por 1,5 me da 4,5. ¿Está? Así que voy a restarle 4,5, que es el resultado de hacer 3 por 1,5 negativo. Y a esto, después de restárselo, ¿qué hago? Le sumo 3, más 3. Y me queda esto. ¿Ven? 0,75. Entonces aplico el logaritmo natural de 0,75, a ver qué onda, y me va a dar negativo. Dato de color. Si el argumento, ¿sí?, es menor a la base, me va a dar negativo. ¿Ven? Me da negativo. El argumento es 0,75. La base es E. 2,72 aproximadamente. O sea, el argumento es más chico que la base, ven, me da negativo. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Bien. Fíjense lo siguiente, última cosita que les quiero aclarar de este. ¿Sí? A ver, con esto pude calcular el dominio. Tengo el dominio, tengo las raíces, tengo conjunto de positividad, tengo conjunto de negatividad, ya está. Puedo hacer un gráfico. Y si fuese una función pura, ya sea racional, polinómica, cuadrada, si fuese cualquier función, obvio lo podemos hacer, si lo vimos. Hasta inclusive podemos hacer gráfico, una logarítmica, una exponencial. Pero este gráfico, ¿por qué no me lo están pidiendo? Porque no lo vamos a saber hacer, porque es un gráfico de una función compuesta. Entonces, es un gráfico que tiene un componente logarítmico y un componente cuadrático. Les voy a hacer el gráfico para que lo vean. ¿Sí? Les voy a hacer el gráfico para que lo vean. ¿Está? Entonces, la función es, esperen, logaritmo natural de x al cuadrado más 3x, y todo esto, uy, esperen que me mandé cagar. Vamos de nuevo, logaritmo natural de x cuadrado más 3x más 3, cierro paréntesis. ¿Ven? Esa es mi función. No, está medio feo el tema gráfico. Ahí va, Lo estoy tratando de graficar acá, ¿sí? Lo acabo de graficar y quedó bien, pero quedó como fuera de escala. Claro, lo pueden hacer con GeoGebra también, de verdad. Hay un montón de aplicaciones que se descargan, inclusive para el celular. Le mandan la función, listo. ¿Ven? Les muestro un poquito lo que estoy haciendo yo. Pero pasa que me puse a usar la calculadora configurada como estaba antes, cuando la última vez que lo usé para hacer gráficos. ¿Ven? Miren. Esperen, ahí está. Puse la función, logaritmo natural de esto. Le pongo ahí para graficar. Y ven, yo ya sé igual que la función es una cosa así. Viene bajando, viene bajando, viene bajando, tiene las dos raíces, sube y después se estanca. O sea que es como que tiene una parte cuadrática, ¿ven? Tiene una parte que es cuadrática, baja y sube, y uno dice, ah, bueno, es una parábola, pero después hace un par de cosas así. ¿Está? Sí, Mayra, el logaritmo natural de 0,75 da menos 0,28, exactamente. Es el negativo que puse acá. Y sí. Y la calcu, bueno, ven, no lo están pudiendo ver tanto porque está como muy... Ay, ahora no me acuerdo, tengo que ponerme a verla, configurar, es como una... tiene un millón de cosas. Pero bueno, la puedo arreglar y la puedo... Yo lo que quiero hacer es estirarla un poco así, miren. La estiro así, así se ve más así. ¿Está? Pero básicamente el gráfico este es una cosa así, se lo sabe. Todo esto para que ustedes también vayan diciendo, hay una relación entre que tenga logaritmo y también tenga cuadrado. Es un gráfico así, más o menos. Entonces, miren esto, Si yo veo esta parte del gráfico, ¿qué parece esto? Esta parte del gráfico, olvídense que está mi mano, pero ¿qué parece? Una cuadrática, ¿no?
como que tiene una onda de cuadrática, algo que baja, alcanza un mínimo y sube. Pero si miro esta otra parte del gráfico, ¿qué parece? Una logarítmica, algo que tiene una asíntota, sube y sigue subiendo y sigue creciendo hasta más infinito, pero se estanca. Y esta función, como es compuesta por una logarítmica y justamente una cuadrática, tiene un poquito de las dos. Es como que a la izquierda tiene pinta de cuadrática y a la derecha tiene pinta de logarítmica. ¿Está? Bien, esto lo hago para mostrarles cómo pueden ser los gráficos de funciones compuestas, pero obviamente ustedes no tienen por qué saber esto. ¿Sí? ¿Les sirve que les diga estas cosas? O sea, esto es un poco más de análisis, es como para tratar de entender qué es lo que estamos haciendo, porque si no, todo mecánico y qué onda el gráfico. Y miren, ahí quedó el gráfico, ¿qué podemos ver? Justo las raíces. Las raíces son acá, -2. Y acá, ¿cuál es la raíz? -1. Y negatividad está acá. Y positividad está acá. Uy, ¿ven? Bueno, y acá. Se me salió toda la tinta. Manché todo. Tengo un par de hojas ahí, algunas importantes. Bueno, listo. ¿Quedó claro esto? ¿Por qué no sube como una parábola normal? Porque para valores muy altos, esto tiende a estancarse. ¿Saben por qué? Porque tiene una parte logarítmica. Entonces, si yo no tuviera el logaritmo, pongo valores muy grandes en x. ¿Qué es lo que pasa si pongo valores muy grandes? Se hace muy grande. Entonces debería seguir creciendo. Pero si yo le pongo el logaritmo, para valores muy grandes, la función se empieza a estancar. Prueben a hacer en la calculadora logaritmo natural de números muy grandes y van a ver que no tiene un aumento tan considerable. Se empieza a estancar. ¿Sí? Bien, nos quedan, bueno, 5 minutos. Estamos por hoy, ¿sí? Quise hacer uno de los surtidos difíciles. Ven que este fue difícil, me pidió de todo. Pero no es lo que se suele tomar en las parciales. No es lo que se suele tomar. ¿Está? No es lo que se suele tomar. Les recomiendo, les dejo una recomendación. Si quieren, si no quieren, no hay problema. Pero si ustedes tienen ganas de hacer ejercicios un poco diferentes, porque en los surtidos y en los parciales van a encontrar lo mismo. Le dan una logarítmica, piden la inversa. Le dan una exponencial, piden la inversa. Les relacionan dominio con imagen, ya tienen ese, no es un truquito, sino que es un concepto de la inversa, que el dominio de la original es la inversa, es la imagen de la inversa. Y la imagen de la original es el dominio de la inversa. Eso que les había puesto ahí, que parece un trabalengua, bueno, eso es clave. Si ustedes quieren practicar algo más y dicen, che, a ver, ¿cómo podría ser un ejercicio así más creativo? Que en los repasos puedo hacer uno. Busquen ejercicios de parcial de matemático 21, ¿sí? De segundo parcial. Busquen esos, están interesantes, ¿eh? Porque si les salen esos ejercicios significa que puedan razonar mucho todo lo otro que yo les dije del conjunto de posibilidad y demás. Igual es un tema fácil. Es un tema fácil. Bueno, gente, ¿les sirvió la clase de hoy? Y ahora que estoy hablando, disculpen por eso del fin de semana, ¿vieron? De moverle. Realmente es algo que nos desborda a nosotros, esto de la nueva normalidad virtual, todo esto que nosotros ya teníamos todo armado para el curso y a nosotros nos descolocó mucho. Entonces nos pasa eso de que a veces los videos están en el último momento, o sea, no es realmente porque nosotros queramos que ustedes estuvieran en el último momento y se anden matando, es porque es lo que podemos hacer este primer cuatrimestre, que es, a ver, nos descolocó tanto a nosotros como a ustedes, es eso. ¿Está? Bien, bárbaro. Nada, les quería decir esto ya que estábamos hablando, ¿sí? Así que próxima clase, día miércoles, ¿no? Miércoles a las 6 de la tarde. Y el miércoles a las 6 de la tarde, como veo que esto se entendió bastante, no voy a estar 2 horas resolviendo todo esto. Lo que vamos a hacer es resolver parciales completos. ¿Sí? Agarro parcial, algún ejercicio medio de final, y vamos haciendo cosas completas, pasando ya por todos los temas. ¿Sí? Y bueno, después el viernes van a tener la clase de trigonometría, que esa sí es una clase fea. ¿Está? Bien. Bueno, hasta quedó grabado. Si están viendo la clase grabada en el futuro, bueno, lo último que dije no le importa.